que nos sucedió. Entonces, un momento. Entonces estábamos ahí, está la verdad, está ese hábito de obediencia a la palabra, y vamos ahí. Dice aquí que, bueno, con ello, pues dice que con ello el Señor amonesta a tu siervo. Con la palabra de Dios nosotros estamos, o sea, deseamos que nuestros hijos, ¿quién de nosotros no desea que nuestros hijos sean salvos? ¿Quién de nosotros no desea que sean conscientes de recibir al Señor en su corazón? Yo lo anhelo muchísimo. Y de verdad que nosotros te enseñamos y tenemos esa responsabilidad de enseñar el Evangelio, ¿cierto? De enseñarles el Evangelio, de poner ese fundamento allí. Entonces dice que recompensas grandemente a quien las cumple. Wow, seguimos. ¿Acaso hay quien reconozca sus propios errores? Perdóname por lo que no puedo recordar. No permitas que con la soberbia domine este siervo tuyo. Líbrame de cometer errores, de cometer grandes pecados, y nadie podrá entonces culparme de nada. Tú, Señor, eres mi roca, mi redentor. Agrádate de mis palabras y de mis pensamientos. Y esto es como prácticamente lo que está hablando de un hogar cristiano. ¿Quién en un hogar, en cierta forma, a veces no comete errores? ¿Quién en un hogar no tiene pecado? ¿Quién en un hogar a veces no se siente culpable? Pero de todo esto dice que Él nos va a librar, ¿cierto? Y dice, tú eres nuestra roca en el hogar, tú eres nuestro redentor, agrádate de nuestras palabras y de nuestros pensamientos. O sea, por eso el pensamiento del hogar y el pensamiento de la iglesia. Nosotros estamos haciendo continuamente esto allí. Entonces hay una frase que estaba en una de las enseñanzas que se han dado anteriormente en MPN, y dice que el desarrollo del carácter del individuo y su felicidad en la iglesia y con el Estado dependen y comienzan con el entrenamiento y cuidado en el hogar. ¿Con el qué? Con el entrenamiento y el cuidado en el hogar. ¿Qué cuidado? A través de la palabra. Enseñarles continuamente. Y es un reto bastante arduo, continuo, siempre estar enseñándoles. A veces se les olvida muy rápido, otra vez vuelvo a la instrucción, pero comienza, o sea, queremos tener desarrollo de carácter en nuestros hijos, queremos que la iglesia realmente se enseñen cosas correctas, que un Estado, un gobierno esté bien. Todo empieza en el hogar, en la familia, entrenando y cuidando el hogar a través de la palabra. También, entonces está esta frase, también, necesitamos en estos días un sentido más profundo y más bíblico, tanto en el Estado como en la iglesia, en la importancia de la familia y en la posición en la esfera natural y religiosa de la vida. Necesitamos en estos días, y creo que en este momento como nación lo necesitamos, que nosotros veamos más profunda la palabra, que estemos dice que estando como iglesia, y la importancia de la familia y la posición que tiene esta esfera en la vida, en la parte espiritual. Enseñar la palabra de Dios, enseñar continuamente. Y algo que nos ha redarguido en este tiempo a nosotros como familia es, y a través inclusive de una frase que vimos allí que dice que somos padres de iglesia o padres de la palabra. Y cuando hablamos padres de iglesia, definitivamente nosotros tenemos que ponernos en la posición de que por lo general las estadísticas que demuestran cuántas personas o cuántos jóvenes desisten de su fe cuando llegan a la juventud o cuando se van a la universidad son muchísimas. Son muchísimas. Dice que el 7 de cada 10 jóvenes desisten de la fe cristiana. Entonces, ¿a quién tendríamos que culpar? ¿Será que a la iglesia? ¿Será que la familia? Entonces, o somos padres de iglesia, que son los padres de iglesia, son los que solo vamos los domingos, escuchamos la palabra, pero salimos
y murmuramos que la prédica está mal, murmuramos que no me gusta esta canción, murmuramos y murmuramos, y nuestros hijos escuchando desde muy pequeños este tipo de cosas que ellos van escuchando y se van dando cuenta, y entonces se va endureciendo su corazón. O somos padres de la palabra, padres que definitivamente se crecen en la palabra, hijos que crecen en la palabra, hijos que se fundamentan en la palabra. Y miren que por lo general cuando nuestros hijos no ven el ejemplo, como se nos estaba hablando ahorita, no ven que nosotros somos el mayor ejemplo para seguirla a Jesús, entonces esos hijos esos padres de iglesia se vuelven hijos del mundo. Pero cuando son padres de la palabra, se levantan hijos de la palabra, ¿cierto? Bueno, preguntas no, al final. Entonces, ahora iglesia. Entonces, la parte de iglesia relacionado con el hogar cristiano. Entonces, ya sabemos, me regreso un momentico para enseñarles acá algo, y es que cuál es es como el objetivo, la verdad, la palabra, un hábito de obediencia continuamente, y generamos carácter cristiano. O sea, nosotros como padres estamos enseñando la palabra de Dios y estamos en ellos generando principios, autogobierno, que es lo que nosotros más en algún momento queremos que ellos empiecen a amar la palabra, a entrenarse en la palabra. Entonces, y estamos discipulando. ¿Quiénes discipulamos a nuestros hijos? ¿Quiénes son nuestros primeros discípulos? Nuestros hijos. Ellos son, a veces queremos discipular cantidades de personas, pero se nos olvida discipular a nuestros hijos. Entonces, verdad está allí, le agregamos el hábito, le sumamos el hábito de la obediencia y generamos carácter cristiano. Eso es lo que nosotros, el objetivo de nosotros en el hogar cristiano. ¿Listo? Ahora vamos con la iglesia. Entonces dice que la iglesia, y ustedes ya saben que 2 Timoteo 3:16, que me lo sé, pero lo voy a leer por si por ahí leo algo que no es correcto. Y dice 2 Timoteo 3:16 que la palabra es útil, dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, eso es lo que dice. La meta de la iglesia es construir el fundamento de la conciencia cristiana. Esa es la meta de la iglesia. No es dejarle a tus hijos que se los eduquen, no es ir un domingo y ya, como para mi conciencia esté tranquila, y ya el resto, pues cuando sienta, cuando quiera buscar del Señor. Y miren que cuando hablamos en la parte de iglesia, nosotros a veces nos enfocamos muchísimo en la vida espiritual de nuestros hijos, que ellos tengan una buena educación, que ellos tengan una buena salud, que tengan buena alimentación y, en fin, muchas cosas de estas. Y invertimos en ello, invertimos en que estas cosas funcionen y estén bien. Pero cuando ya pensamos en la vida espiritual, ya podemos negociarla, ¿cierto? Tú no negocias la alimentación de tus hijos, ni la educación, ni la salud, ¿cierto? Cuando ellos están. Pero cuando ya pensamos en la vida espiritual de nuestros hijos, muchas veces no la vemos tan importante en la crianza de ellos. Entonces, la iglesia, digamos que a veces como familia vemos que tal vez agregamos eso como una actividad más. Ir a la iglesia como una actividad, como ponerlo en el cronograma y ya, como algo eventual. Entonces, tal vez nosotros tenemos que mirar que que la iglesia está para construir allí un fundamento, está para allí construir la conciencia cristiana, y es ahí a la iglesia, a nosotros, y me acuerdo mucho del maestro Oscar,
que cuando empezamos a hablar con él decía, la iglesia es la que debe tener escuela de padres, y yo, pero no es el colegio, luego no es el colegio que debe tener escuelas de padres, y bueno, nosotros empezamos con el colegio y después nos dimos cuenta que sí, la iglesia necesitaba escuelas de padres para poner el fundamento de esa conciencia. A mí me encanta esa imagen que yo les estoy compartiendo allí, de esa armonía que se logra al pensar en la familia, en lo que ellos han logrado hacer el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, y llegar a este punto de cantar himnos, que me parece hermoso cantar himnos, parece lo más lindo. Y entonces nosotros vemos que está allí la conciencia. Entonces vamos a ver, no sé, yo puedo interactuar para que alguien que quiera leer lo que yo estoy compartiendo en la pantalla. Claro, puede? claro. Sí, Okay. ¿quién quiere leer? ¿Quién quiere leer? ¿Alguien quiere leer? Al estudiar la Biblia, el individuo puede examinar su conciencia y corregirla si está en conflicto con la palabra de Dios. Dios ha dotado al hombre con razón y la conciencia es una función de la razón. Examinar la escritura usando la razón vierte luz a la mente abierta. La conciencia del hombre no es conocida por nadie excepto por sí mismo y Dios. Listo. ¿Qué entiendes en tus propias palabras por lo que acabas de leer? Bueno, recuerdo muchos pasajes bíblicos, ¿no? Acerca de cómo, bueno, si tu ojo está oscurecido y el ojo, bueno, cosas así, de cómo el Señor ilumina nuestro entendimiento, ¿ok? Y de cómo el Señor nos muestra, también nos habla acerca de cómo todas las personas tenemos conciencia. Lo que pasa es que algunas personas la tienen como más cauterizada y otros, pues, con el Espíritu Santo, el Señor nos ha dado como que esa facultad de ejercitar la conciencia conforme a la palabra de Dios. ¿Okay? Pero entonces, o sea, yo pienso mucho en el pasaje de Romanos 12. O sea, yo leo esto y yo pienso en renovar el entendimiento para poder experimentar la voluntad de Dios. Exacto. Y miren que gracias, algo que me gusta muchísimo, que es al final que dice que el hombre no, dice la conciencia del hombre no es conocida por nadie. Y dice, excepto por sí mismo y Dios. Por eso, cuando les estamos hablando de que la meta de la iglesia es construir ese fundamento de una conciencia cristiana, porque definitivamente nosotros como padres no nos podemos meter a conocer qué estará pensando este chico en este momento, que uno mire y uno, no, o sea, no lo podemos. Pero miren lo que hace la iglesia, obviamente, en una iglesia sana, no hay una iglesia perfecta, acá no les voy a hablar de la iglesia perfecta porque no la hay, pero una iglesia con sana doctrina nos está ayudando a examinar nuestra conciencia, que sabemos que es lo bueno y lo malo, ¿cierto? Lo verdadero y lo falso, y está continuamente a través de la palabra corrigiéndonos, tal vez lo que nosotros sabemos que está allí, que tal vez tenemos la razón y decimos, a nuestro parecer pensamos esto, pero que es a la luz de la palabra, que esa es la función de la razón, ¿cierto? Entonces, examina, por eso nosotros ahorita leyendo 2 Timoteo 3:16, que dice que la palabra de Dios, y que aunque no la conocemos muy bien, a mí me encanta este versículo, porque realmente eso es lo que hace, y lo hace a diario, no sé, en sus devocionales con su familia, no sé si a través de la enseñanza de la palabra de Dios, él sin pensarlo, a veces como algo, ay sí, verdad, aquí estoy aplicando Juan 2 Timoteo 3:16, no, pero ella está enseñando continuamente. Y eso es nuestro baluarte para enseñar a nuestros hijos. Cuando tenemos que
exhortarlos cuando tenemos que hablarles referente a si mintieron, que dice la palabra a través de la mentira. Entonces nos está ayudando a redarguir, nos está diciendo a través de la palabra puedes corregir, te puedes instruir, ¿cierto? ¿Para que qué? Para que dice a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y aquí es donde nosotros vemos que la conciencia del hombre no es conocida por nadie, sino excepto por nosotros mismos y Dios. Y donde usted, cuando usted va, escucha la palabra de Dios, y usted siente que realmente a través de lo que la palabra de Dios está hablando, estamos como entrenando esa conciencia, ¿cierto? Estamos entrenando esa conciencia. Y algo que bueno, nosotros pensamos y podemos decir, bueno, no, los pastores en cierta forma, o los maestros, no son los responsables del crecimiento espiritual de nuestros hijos, ¿cierto? No son los responsables, somos nosotros. Pero sí, ellos están allí para hacer apoyo para nosotros. No es como decir, ah, bueno, entonces ya, yo ya no voy a una iglesia, yo ya entonces, porque les voy a contar algo relacionado a la iglesia. Cuando me vine para acá, nos vinimos para acá, para mí fue como un poco duro, se puede decir, porque pues no conozco a nadie, escasamente a mis suegros, en esa época no. Entonces como que uno siente, uno a veces piensa, no, pues bueno, voy a hacer iglesia con pues nosotros, mi esposo nos enseñaba la palabra, pero también llegamos a creer una mentira de que podíamos edificarnos solo nosotros como familia mientras hacíamos iglesia local. Y nos dimos cuenta la necesidad de los unos con los otros. O sea, esa necesidad de evaluarnos y hicimos un estudio de los unos a los otros. Está en el Nuevo Testamento casi 70 veces, los unos a los otros. ¿Y por qué estaban allí? Porque necesitábamos consolar, necesitamos confesar nuestros pecados, rendir cuentas, exhortar, hablar, llevar cargas, porque a veces se necesitan allí, enseñar, y nos dimos cuenta la parte más importante del reflejo del cuerpo de Cristo. Eso fue lo que nos dimos cuenta con mi esposo, la importancia, porque uno puede, pues digamos que es en ese cambio y buscar una iglesia que sea a la luz de la palabra, que sea sana, ha sido, la verdad, fue muy complejo para nosotros. Fue muy complejo. Y más porque, pues nosotros venimos sí, yo llevo 10 años, digamos, en el Evangelio y llegar, y siempre he estado con mis suegros, son pastores, y pues uno está como acostumbrado a esto, y llegar a un lugar donde ya tú estabas en el liderazgo, tú eras allí la que estaba como al lado de tus suegros, apoyándolos, y llegar acá y como que esto es nuevo, pues en cierta forma uno llega a sentirse que necesita de los unos a los otros. Y nos dimos cuenta que aunque los pastores no tienen la responsabilidad de enseñar, o sea, no tienen la responsabilidad del crecimiento espiritual de nuestros hijos, sí me di cuenta la necesidad de los unos a los otros, de no pensar, o sea, de a veces inclusive pensar, bueno, está la iglesia allí, muchas veces no nos gusta que la iglesia nos ayude en asuntos de crianza o de matrimonio, y a veces y rechazamos inclusive ese tipo de cosas porque creemos que ellos no pueden hacer este tipo de cosas, o no nos pueden ayudar, no nos pueden dar una consejería, no nos pueden exhortar, y entonces obviamente en su medida de no sentirnos atacados por ello, sino realmente buscar el animarnos. Pero ahí fue cuando como que nos desestabilizó, y bueno, Dios fue muy bueno. Empezamos a conocer personas, empezamos a conocer personas que estaban cerca, que ya eran de acá, los unos con nosotros, y ya no nos sentimos tan solos. Pero nos dimos cuenta de la necesidad de la iglesia, la importancia de que nosotros en cierta forma rindamos cuentas a las personas, o escuchar la palabra de Dios,
amar la palabra de Dios, y pues obviamente no, y eso es importante, no en una palabra, escuchar cuando vamos a la iglesia, escuchar la palabra de Dios, que se refiera no a nosotros, no a sí mismo, no el pastor hablando de sus emociones, sus sentimientos, no, sino todo, examinarlo bajo la palabra de Dios. Por eso la iglesia se encarga de entrenar, que es lo que les estaba diciendo acá, de instruir el fundamento de la conciencia cristiana. Por eso es importante la iglesia. Y bueno, yo sé que no sé cómo sean donde ustedes se congreguen y todo eso, fue en mi caso personal, en nuestro caso como familia, que nos sucedió que al tener este cambio de ciudad, pero fue un crecimiento muy grande, nos enseñó muchísimas cosas, gracias a Dios ya conocemos personas, ya estamos creciendo en iglesia, pero siempre al inicio fue difícil. Y ahí fue lo que nos dimos cuenta fue eso, la necesidad de los unos a los otros y de que no hay iglesias perfectas, pero sí debemos buscar una iglesia sana. Entonces no sentirnos autosuficientes. Entonces, vamos a seguir aquí. Dice, no sé cuánto tenga, dice que cuando Dios nos salva, nos hace parte de su familia, nos adopta como sus hijos y esto también significa que nos hace parte de una familia que es la iglesia. Y pues ahí está Romanos, ustedes ahí lo pueden escribir, lo pueden leer y nos hace parte, o sea, nos salva a nosotros y nos hace parte ya de una familia que es una iglesia. La iglesia en el plan de Dios es muy importante porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y entonces estamos representando al cuerpo de Cristo y esa es la manera en que Cristo se representa visiblemente aquí en el mundo y lo que es, y eso es lo que trae gloria. Entonces, cuando nosotros estamos allí en la iglesia, vemos cómo de verdad nosotros a través de la iglesia podemos traer gloria a su nombre, bendición y crecimiento, porque eso es lo que adquirimos nosotros estamos educando nuestra conciencia, estamos teniendo un crecimiento espiritual para nuestra vida cristiana. Entonces yo vi una imagen, no recuerdo si fue Mónica, quien la puso allí, de que empiezas a dejar de ir a la iglesia y empiezas después a no darte cuenta que estás cayendo en pecado, porque la iglesia para mí es importante, definitivamente la oración, definitivamente alimentarnos de la palabra, estar rindiendo cuentas. Creo que esa parte de rendición de cuentas es supremamente importante. Entonces, aquí es donde nosotros nos vemos. Tenemos, y como dice aquí, tenemos dos aspectos que son sumamente importantes. Uno, que es que tu propia relación con Dios. O sea, está allí la relación con Dios. Y dos, tu relación con los hermanos en Cristo. Y allí es donde tenemos nosotros esa comunión y ese crecimiento que contribuye al crecimiento. Entonces, esas dos cosas son súper importantes. Nuestra relación con Dios, que sabemos que todo es de lo interno a lo externo. Entonces, nuestra relación con Dios, nuestra relación como familia, como ese fundamento de familia, nuestra relación, eso es importante, pero también la relación con nuestros hermanos en Cristo. Cuando nos reunimos en la iglesia, cuando hay reuniones para mujeres, para hombres, que contribuyen al crecimiento, escuela de padres, ¿cierto? Que contribuyen a un crecimiento espiritual. Y cuando hablamos inclusive de iglesias, algo que quería contarles que me pasó, es que nos invitó un familiar que por favor fueran, que iba a ir a enseñar Ordóñez, algo así, José Ordóñez. Entonces, pues, que familia, que para matrimonio, yo dije, bueno, vamos a ir. Entonces, pues nosotros obviamente teníamos que ir con nuestros hijos y me pasó algo que para mí fue terrible. Y entonces yo llegué allá, llegamos a esta iglesia, no voy a decir no, llegamos a este lugar y estábamos ahí y resulta que mi hijo pues no está acostumbrado a separarse o a ir a otros lugares de devoción, de escuelas dominical.
sino Él siempre ha estado con nosotros ahí, en la palabra, siempre ha estado en la iglesia, siempre ha estado ahí con nosotros, y resulta que nos dijeron que no podía entrar a la iglesia, o sea, como en sí al templo, sino que tenía que estar en escuela. Entonces yo le dije, no, oye, es que qué pena, no podemos, nunca hemos hecho esto, entonces nos dijeron que no. Y yo, ¡ah! Oh por Dios, y yo le dije, pero ¿qué hacemos? Dame una solución, porque no voy a dejar a mi hijo. Entonces ella dijo, no te preocupes, mira que está a disfrutar. Mi hija sí, bueno, más madurita, ella se fue más tranquilita, pero mi hijo no. Entonces entró y yo dije, bueno, vamos a ver, entremos a ver, nuestra familiar, inténtalo, ven, que no sé qué, que eso es bueno también para el niño, el desprendimiento. Entramos y mi hijo no se desprendía y lloraba como ese lloro que uno sabe que es de lo profundo. Entonces yo le dije, no, definitivamente no. Entonces, no, ve que él ahorita se le pasa y no sé qué. Entonces se quedó llorando y yo me fui sin mentirle, 5 minutos. Yo le dije a mi esposo, no, yo no puedo con esto. Entonces yo llegué y él estaba desconsolado. Y eso a mí me trajo una carga, porque yo decía, sí, sabemos que estamos en una iglesia en donde, y no quiero ir en contra o sea, no sé en qué congregaciones, pero en donde está la escuela dominical, y yo sé que es bueno, pero a veces he visto que eso también ha hecho mucho daño, porque a veces enseñan cosas muy mágicas, y yo le digo el arca de Noé, no están allá felices, se fueron todos los caballitos, toda la creación feliz, allá no, eso fue algo trágico. Y la enseñanza que le dieron inclusive era así, que todos allá, que el arca de Noé, todos cantan, todos bailan. Y yo decía, no, eso no fue así, es que no cantaron ni bailaron, eso fue algo terrible. En resumidas cuentas, no nos dejaron entrar. O sea, no, yo dije, no, yo prefiero salirme porque yo no voy a dejar a mi hijo allá. Pero me di cuenta que debemos ir a la palabra de Dios y decir, Señor, perdónanos porque no es 4 paredes, no es un club social, no es una empresa, no es todo esto, o sea, es el crecimiento espiritual de nosotros. Y a mí me dolió, yo dije, o sea, nos salimos porque yo dije, o sea, no voy a permitir que eso, porque o sea, nosotros como padres tenemos claro y tenemos la responsabilidad de enseñarles a nuestros hijos. Y junto con mi esposo tomamos la decisión de que ellos siempre estén como esta imagen que yo les puse por acá, así, esta que está aquí, con nosotros, adorando, escuchando, nosotros les llevamos su Biblia, sí, o sea, ellos no son de los que hacen escándalo por todo lado, y tomamos nosotros personalmente como padres la decisión de que ellos estén allí con nosotros, que estén estudiando la palabra con nosotros. Tal vez no lo van a hacer. Mi esposo, por ejemplo, a veces él les enseña algo después es de lo que se enseñó en la palabra. Mi hija ella ya razona muy bien, ella ya entiende. Estamos en ese proceso con mi hijo. Pero ese día para mí fue doloroso porque nos tocó salir, no escuchar la enseñanza, porque los estándares, bueno, todas estas cosas decían que no podía entrar el niño. Entonces nosotros pues no salimos porque obviamente era así. Pero, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante? Y aquí es donde nosotros como familia hemos tomado esa decisión de que nuestros hijos estén siempre con nosotros. No estoy en contra de las escuelas dominicales, yo sé que para muchos tal vez les ayuda a sus padres, pero esa es la decisión que nosotros hemos tomado como padres de que ellos estén ahí con nosotros, enseñándoles, danzando, cantando himnos, creciendo y que ellos puedan ver esto, porque miren que cuando están desertando muchos jóvenes, es porque vienen de escuela de escuela de niños, de escuela dominical, después pasan a escuela a jóvenes, y ya después cuando van a escuchar la palabra de Dios, ya esto no me entretiene, ya solo estoy escuchando la palabra de Dios, esto no me llama la atención. Entonces empiezan a desertar porque ya hicimos muchísimas actividades, que cuando ya se tienen que sentar a escuchar la palabra de Dios les cuesta. Entonces, eso es una cosa que nosotros, y dice acá que recibimos la enseñanza de la palabra de Dios
porque es dice, una oportunidad para recibir la edificación y la otra el estímulo de nuestros hermanos en Cristo. Y cuando vamos a una iglesia, cuando estamos en una iglesia sana, nosotros sabemos que nuestros hermanos en Cristo han sido de gran ayuda. Nosotros lo hemos vivido en este tiempo, que hemos pasado por situaciones a veces complejas y hemos visto el estímulo de nuestros hermanos en la fe. Hemos podido tener la oportunidad de recibir edificación de la palabra de Dios aún en estos tiempos difíciles tal vez. Entonces la iglesia es importante, no es que me hago a un lado y solo entonces estoy ahí con mi esposo y ya, nos reunimos siendo solo nosotros. Entonces, como conclusión, los padres son responsables de la vida espiritual de sus hijos, como lo he mencionado, son los que tienen que enseñar a sus hijos y que tienen que instruir a sus hijos. Nosotros como familia, nosotros primeramente como padres, necesitamos estar continuamente que ellos vean eso allí. La otra, la vida dentro de la iglesia, donde no solamente el pastor ministra a los hijos, sino que también otros creyentes están involucrados profundamente en la vida de los demás. No solo es el pastor el que conforma una iglesia, somos los creyentes, somos todos nosotros, somos los hermanos en la fe, el maestro, el que está allí, el que está orando continuamente por los demás, o sea, el cuerpo de Cristo. No solo es el pastor, somos todos nosotros involucrándonos y exhortándonos, animándonos, fortaleciéndonos cuando estemos en una debilidad que en este tiempo cuesta rendir cuentas a otra persona, no, pero es que si yo le digo, no, ahorita me juzga, ahorita sí, y ahora entramos como con esas cosas. Y como iglesia, todos estamos trabajando en conjunto, confrontándonos, restaurándonos, levantándonos cuando caemos. Y es esencial esto para nuestra vida cristiana. Esto es lo que deberíamos vivir nosotros siempre constantemente en expectativa en la iglesia donde estamos. Una iglesia que es una herramienta importante para nosotros como familia, para nosotros como padres, para en todo aspecto. Pero debemos enseñar mucho esto a nuestros hijos, la importancia de la iglesia. No sé qué tan importante nuestros hijos ven la iglesia. No sé qué tan importante sus hijos ven cuando ustedes les hablan de iglesia. ¿Qué piensan de la iglesia? Nuestros hijos, ¿cierto? Y ellos definitivamente, nosotros sabemos que de allí aprendemos muchísimas cosas como familia, como padres, como matrimonio, y debemos enseñar esto a nuestros hijos. Eso es como en conclusión lo que quería mencionar. Ahí hay unas preguntas, pero no sé si es al final o cómo se hacen esas preguntas, si las muestro, no sé, Oscar Listo. o Pablo. Sí, Cindy, porfa, muéstranos las preguntas que tienes y luego Tengo cuatro, yo cuadro. pero solo Oh, ustedes, bastantes. pero Ok, solo escogen, no sé cuál, si quieren las dos primeras. bien. Ok, entonces voy a leer yo las preguntas. Entonces tenemos, ¿cuál crees que es la importancia de la iglesia en la vida familiar en general? Bien, o sea, ustedes como familia, ¿qué importancia tienen y también cuál es la importancia de la iglesia para las familias? ¿Dónde colocaríamos la iglesia, la vida en la iglesia, en esa lista de prioridades? ¿Cómo debemos los padres ver el papel de la iglesia, el papel que la iglesia va a tener en nuestras vidas y en las vidas de nuestros hijos? ¿Cuál es la prioridad que tu familia da a la iglesia? Bien, entonces la primera es para las familias en general y la cuarta es para ustedes como familia. Bien, entonces tengan estas preguntas porque es lo que vamos a discutir en grupo pequeño. Quiero agradecer a Cindy por su enseñanza. Muchas gracias y vamos a discutir algo de estas preguntas. Podemos tomar alguna de ellas, pero ¿cuál es la clave de lo que vimos? Estamos viendo cómo formar la mente de nuestros hijos. Entonces necesitamos un fundamento que es la familia. Estamos hablando en esta escuela para acerca de la familia, pero dentro de ese fundamento también se requiere que ellos también tengan una vida de iglesia. Es muy importante para la mente de nuestros hijos el que ellos también tengan como familia, que la familia también tenga una vida de iglesia. Por eso dice la palabra no dejando de congregarlos. Bien, entonces
esto va a ser una herramienta que nos ayude, pero como dijo Cindy también, pues no reemplaza a la familia, pero ayuda. Entonces vamos a formar grupos pequeños, vamos a estar allí 20 minutos y volvemos luego para la sesión de preguntas, ¿bien? Entonces, la idea es que discutamos esto, vamos a estar en el grupo pequeño y muchas gracias. Entonces, acepte la invitación para la sala pequeña y tomemos estos 20 minutos para mirar estas preguntas. No anoté las preguntas. ¿Las anotaste? Dile así. Entonces, bienvenido. Vamos a volver aquí a iniciar la grabación. Recordemos que lo que hablamos en los grupos pequeños no queda grabado, ¿sí? O sea, está protegida su confidencialidad. Solo queda grabado la enseñanza y las preguntas, ¿bien? Pero lo que hablamos en grupo pequeño nunca queda grabado, ¿bien? Entonces, vimos algo, yo sé que es un tema que pues muchos creemos que pues sí, obviamente hay que ir a la iglesia, pero quisimos que el tema de iglesia fuera fundamental para la familia, porque todo lo que vamos a ver de aquí en adelante son principios bíblicos, ¿sí? Principios de Dios que, ¿sí? Que van a ser respaldados tácitamente por la iglesia. Entonces, qué bueno que esta forma de formar la mente de nuestros hijos, si ellos tienen una vida de iglesia, va a ser más fácil que cuando les enseñemos acerca de la economía o acerca de qué celebrar y qué no, ¿sí? Entonces ellos también lo vean en la iglesia. También vean, ay, también hay gente que está, no son mis papás que no me dejan ver estos programas, sino también hay gente que está buscando la verdad, ¿bien? De pronto tú tienes unas cosas y los otros otras, son diferentes, somos libres, ¿sí? Pero el hecho de que la iglesia nos dé ese primer paso de seguridad para poder ministrar la mente de nuestros hijos, nos pone un tapete de respaldo tácito a todo lo que vamos a enseñar. Bien, bien, entonces, alguien que quiera comentar algo, ¿sí? Que hayan hablado, vamos a escuchar a dos personas, quien quiera puede levantar la mano y vamos a tener dos intervenciones y luego vamos a ir a preguntas con la maestra Cindy. ¿Quién quiere comentar algo de lo que le pareció importante, de lo que hablaron en grupo pequeño? Puede levantar la mano. Si alguien quiere, o qué dices Luis Fernando, ¿escogemos a alguien o qué? Hernando está levantando la mano, vi que Hernando Ok, levantó la mano. dale. ¿No? Listo, correcto. ¿Sí ¿No, que Hernando? Ok, hola, Hernando. Bien. Entonces, ¿quién más? Bien, entonces Del vamos grupo a... donde yo estuve, Oscar, del grupo donde yo estuve, Dale. eran muy buenas intervenciones. Les animo ahí los que compartieron, Rodrigo, bueno, no recuerdo ahorita los otros nombres, pero que pudieran participar. Bueno, ya les dijo Luis Fernando, tienen que participar los de ese grupo. ¿Quiénes Bueno, eran, Rodrigo? Dale, hola. Yolmar, dale. Bueno, Dale, yo voy a Yolmar. tratar de ser breve, lo que pasa Ok. es que yo hablo muy lento. Ajá. Básicamente, lo último que pude compartir tenía que ver con esa idea bíblica de que nosotros debemos preferirnos o preferir a los hermanos de la iglesia, o sea, para todo lo que tiene que ver con la comunión, con el amarnos unos a otros, deberíamos ser más unidos con nuestros hermanos en la fe que inclusive con la familia de sangre.
Y yo les compartía pues que nosotros pudimos experimentar eso porque crecimos yendo a una congregación y alejados de nuestras familias. Nuestros padres son pastores los dos, o sea, yo soy hija del pastor y él también. Y ellos se alejaron y nosotros crecimos viendo realmente a la iglesia como una familia. ¿Sí? Conocimos y pasamos más tiempo con otras viejitas de la iglesia, con otras tías, con otros amigos que nuestras propias Familias abuelas, extendidas. que nuestras propias tías de verdad. Y aprendimos realmente, y el Señor nos permitió vivir esa experiencia de experimentar lo que es que la iglesia sea tu familia. Y que a pesar de que a veces uno no tiene tanta afinidad en muchas cosas con la familia de sangre, porque no todos son creyentes, porque no todos buscan del Señor, la iglesia suple eso, la iglesia respalda, la iglesia fortalece. Entonces, pues era eso lo que quise compartir, que nosotros pudimos tener esa experiencia y fue buena y vimos cómo esos pasajes de la Biblia se cumplen. Perfecto, muy bien. Entonces, siempre tenemos ese respaldo entre hermanos. Qué bueno que nos conozcamos como hermanos todos juntos y podamos tener una vida mucho más cercana como iglesia. Bien. Bien, ¿alguien más que quiera comentar? Si alguien más quiere, bien. O alguien del staff, bien. Bien, entonces voy a pasar a preguntas. Bien, vamos a pasar a las preguntas. Voy a mirar en el chat que si hay algo de preguntas. Yo sé que este tema para algunos es muy básico, ¿sí? Porque obviamente hay que ir a la iglesia. Pero sí recuerden, esto es algo que nos va a dar un respaldo para todo lo que le enseñemos a los hijos, a su mente. ¿Sí? No es que los papás se volvieron locos, sino que hay unas órdenes, hay unas leyes que también en la iglesia te las van a enseñar y que también otras familias están haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, eso nos da un respaldo para iniciar. Bien, veo acá que en el chat aún no tenemos preguntas. No sé si alguien tenga alguna pregunta, entonces puede levantar la mano. Recuerden que ahí está el logo de reacciones y levanta la mano y yo le doy la palabra. Bien, entonces yo veo que acá Ivonne levantó la mano, entonces vamos a empezar con Ivonne. Sigue. Sí, pues yo entiendo totalmente como el sentido de que de lo que de la clase de hoy, porque es la lógica y es el diseño de, de que todos estemos en familia, ¿cierto? Y dejad que los niños vengan a mí y pues siempre estar juntos en la congregación, en la iglesia local o en otro lugar donde la iglesia se congregue. Pero la pregunta es, ¿cómo logísticamente, digamos, cómo llamar eso administrativamente? O sea, como operacionalmente, ¿cómo encontrar una manera donde la gente entienda que los niños deben estar y no le moleste los niños? O sea, entiendan que los niños lloran, que el niño se le dio sueño, que se estornudó, pues sí, pues que a veces pues no es que estén correteando por todo el lado, pero pues sí los niños necesitan movimiento, o sea, no son un adulto que se puede quedar 2 horas sentado quieto y pues no. Entonces, ¿cómo poder integrar esa parte para estar en familia y sin tampoco obligar a los niños a quédate quieto, callado, no te muevas porque estamos en la iglesia local? Entonces, porque lo correcto no es entregar a los niños a una escuela dominical y que estemos separados los padres de los hijos y aquí los papás aprendiendo y allá los niños les están poniendo a colorear. No, sino estar todos juntos, pero ¿cómo hacerlo en la práctica? Bien, muy buena pregunta, pues también depende de cómo sean las reglas donde nos congregamos, pero en la medida de lo posible, entonces lo podemos hacer, pero vamos a escuchar la respuesta de nuestra maestra Cindy. Entonces, Cindy, cuéntanos un poquito sobre ello. Bueno, yo creo que, bueno, lo que dice Oscar es bien difícil. Para poder hacer ello, hay que también enseñarle a los pastores sobre esto, porque definitivamente nosotros lo hablamos de que sí, a veces hay niños que lloran incómodo un poco,
pero en un momentico que acá mis hijos entraron, un momento. Si vemos ahí, los hijos también participan en todo ello. Bien, mientras viene Cindy, voy a también complementar y es respecto a la pregunta y pues además de enseñar, hay una cosa que debemos entender y es que ahora con el online muchas iglesias empiezan a vivir es para los que no vienen, pero no, la iglesia vive es para los que vienen. Claro, alguno de los hermanos, ¿sí? Puede ser que se enfermó y no vino, claro que sí, ¿sí? Podemos tener una filmación del culto, ¿sí? Pero esa filmación va a ser con ruido, con niños, ¿sí? Pero porque se espera no es que veas por la reunión por internet, sino que vengas, ¿sí? Pero a veces trabajamos es para hacer un video perfecto de la prédica, ¿sí? Para los que no vienen, ¿sí? Y no para los que vienen. O a veces queremos que esas prédicas se pasen por tu internet para tener fama, ¿sí? Y llegar a más gente, pero entonces eso no se hace en la prédica del domingo. ¿Sí? Si quieres hacer eso, tú lo puedes hacer otro día, ¿sí? Pero no en la del domingo. Entonces es bien importante ello que tengamos esa conciencia. Cindy, ¿quieres? Mientras Sí, entraron los hijos, quería yo hice ese comentario, aportarles pero continúa. algo, quería aportarles algo, y es que aquí conocimos un lugar que nos dijeron que fuéramos a conocerlo, de un pastor, y yo dije, o sea, yo entro solo si puedo estar con mis hijos, eso fui clarísimo, yo le dije la respuesta hacia Dios, yo entro sí, me permiten estar con mis hijos. Cuando entramos, me impactó porque él deja a los niños ahí, obviamente hay un orden, tiene los primeros niños allí, o sea, los grandes, como los que no tienen niños adelante, y atrás pone a los demás, atrás, o sea, atrás pone a los demás, pero estamos ahí con niños, mis amigos de mis hijos. Entonces, atrás está, o sea, nosotros nos sentamos con nuestros hijos, les dan sillas ahí a los niños y todo, y yo qué feliz, yo dije, ¡ah! Esto se puede. Y había una niña llorando, un bebecito llorando, pero él nunca dijo, ay, por favor, sálganse de la reunión, que me están haciendo, mi niño me está interrumpiendo, nada. Sino él fue muy paciente, yo dije, de verdad se puede. Entonces, digamos que sí depende muchísimo, porque él estaba haciendo un en vivo, él, él estaba transmitiendo y todo, pero sin embargo ahí estaban los niños al lado de sus hijos, de sus padres, no tenían escuela dominical, nada de eso, sino él inclusive siempre que empieza en la enseñanza, habla de que él quiere que sus hijos, los niños estén al lado de sus padres y que los padres estén ahí enseñándoles. Y pues me gustó mucho porque los papás están ahí atentos, están ahí haciendo todo, están pendientes de que no griten, o sea, también una instrucción. Creo que nosotros como padres ahí tenemos muchísima influencia. Pero eso digamos es como el 1% de, por lo menos aquí en Colombia, como el 1% de las iglesias permiten que estén los niños, porque la mayoría de las que yo he oído o conozco entras y te separas, manda los niños para allá y los papás para acá, en casi el 99% de las iglesias locales. Entonces, el tema es que los que más necesitan estar con los niños, digo, con los padres, o sea, siempre, pues todos, pero son los pequeñitos, los que lloran, los que gritan, los que se mueven, los que se vomitó, los que todo, que son los que más necesitan, y son los que más, un niño de 10 años ya se puede sentar ahí al lado de uno o con los otros de pronto niños, y a veces hablan, ¿no? Ay, bueno, hagamos un poco de silencio, o qué les pareció este versículo, o bueno, la alabanza, cantemos todos juntos. Entonces, un niño de más de 7 años en adelante fácilmente sí puede, tiene mucho más sentido, ¿cierto? Pero los bebés que son aún más, que tienen les ponen muchas cosas de colores, las canciones, o sea, entonces, ¿cómo hacer para llegar a una congregación o a una iglesia local y pedir eso que tú has pedido y que no parezca como, pero pues ¿qué está pidiendo? Correcto. Es como, sí, enseñar a realmente cómo funciona una iglesia local, supongo yo, o congregarse en la casa con otras personas, ¿no? Y yo Muy creo que bien. por eso creo que influye muchísimo las dos partes. O sea, nosotros como padres enseñarles a nuestros hijos de que la importancia de la iglesia y que no vamos a llegar a jugar
no se va a llegar a correr por todo lado, porque eso también es muy importante, pero también permitir estar con ellos. Y bueno, yo sé que esta enseñanza es para que vayamos ejercitando eso y que podamos en cierta forma ya poner en práctica eso. Perdón, el último comentario para cerrar, porque me da como la sensación, no sé si Bien. eso tenga relación, pero probablemente sí, es que como la gran mayoría de papás, aún cristianos, entregan a sus hijos a terceros, es decir, escolarizan, entonces están acostumbrados a que siempre están separados de sus niños y que esto son cosas de adultos, o vayan y estén allá en el salón, es como lo normal, pero como no sé si eso ha influido a que también se haga la pequeña escuelita en la iglesia y no se entienda que es siempre en familia y que educamos en familia, en casa, y entonces pues ir a la congregación es todos juntos. No sé si eso también sea como lo que ha influido. Sí, muy bien, eso también a veces da para el otro lado. Bien, entonces voy a seguir con Alexandra, luego Caroline, luego Daisy, y también hay una pregunta en el chat. Entonces vamos con Alexandra. Buenas noches. Yo estoy convencida de que obviamente uno tiene que andar con los hijos y nosotros somos de los que andamos todos juntos, parecemos siameses aquí en esta casa. Em, pero yo creo que también es una cuestión de individualidad de iglesias, o sea, de las iglesias. No me parece que uno deba irse como al extremo de decir, así como la iglesia donde estuvo nuestra panelista de hoy, que no puedes ir con el hijo, no te puedes sentar con el niño ahí, no tienes que llevarlos o te vas. Eso me parece extremo, muy terrible. Me parece que debería haber la opción de si yo me quiero quedar con mi niño, me quedo. Pero tampoco como si hay iglesias, que es la generalidad, como dice Ivonne, de las iglesias en Colombia que tienen su escuela dominical, este, no me parece tan grave. Lo que hay que instruir es a los líderes de niños para que enseñen lo que deben enseñar. En lugar de llamarse escuela dominical, debería llamarse iglesia de niños. Yo no digo que los niños no deban estar en la iglesia, me parece bien, o sea, dentro de la capacidad y si los papás los quieren tener ahí, si están cómodos, si no hay lío en la iglesia. Pero tengo dos cosas, y es que hay unas prédicas que, así como hablábamos hace 8 días, hay cosas que uno enseña a los niños como en paso a paso. Y hay unas prédicas que hay niños que ni siquiera van a entender y que se dicen cosas como ya muy terroríficas también, porque estamos de acuerdo que la palabra de Dios pues tiene unas historias que son bastante crudas que se tocan muchas veces en las prédicas de las iglesias, de la iglesia grande. Y es como, yo pienso que es más, yo lo veo así, si estoy equivocada, pues me corrigen, pero yo veo que es más como educar a los líderes de niños, a enseñar, porque finalmente nosotros somos pues, a pastorear a los niños, a enseñar realmente la palabra de Dios. No que los niños van allá a la iglesia de niños acá a colorear y a bobear y a distraerlos, ¿sí? Nosotros en nuestro grupo estamos hablando de ser un complemento, la iglesia es ser un complemento de las enseñanzas que se dan en la casa. No somos responsables de la vida espiritual de los niños y no somos responsables de discipularles porque los papás son responsables. Pero si en la iglesia hay una iglesia de niños, digamos que separados, que más bien se enseña el liderazgo a enseñar lo que se debe enseñar, a ser realmente complemento, a ser ese cuerpo de Cristo. Y si los papás quieren tener a los niños en la reunión, que los puedan tener. O sea, sin tanto rollo. Pero, o sea, el rollo real debería ser en que nosotros como cristianos y líderes y como papás, pero aparte, siendo parte de una iglesia, podamos enseñar a los niños, que yo pueda enseñar lo que estamos hablando, somos familias, ¿no? Que yo pueda, si un niño me pregunta y, ay, mira tal cosa, yo le puedo enseñar. O sea, que no es, lo que pasa es que yo veo o creo que de pronto las escuelas dominicales o las iglesias de niños podrían estar mal enfocadas porque las están cogiendo como un distractor y debería ser más bien una herramienta
para hacer complemento de lo que los papás están enseñando. Y muchas veces los niños terminan enseñando a sus papás. O sea, no es tan como, que me separaron de mi hijo, pues no sé, depende, todo depende, creería yo, de todo lo que acabo de decir, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, Cindy, ¿algún comentario respecto a lo que comenta Alexandra? No, en lo que tú dices, estoy completamente de acuerdo en cuanto a que son una herramienta, pero creo que sí, si estamos hablando de familia, sería bueno que nosotros nos enfocáramos más en que nuestros hijos estén con nosotros allí, los eduquemos, porque lo que yo te decía, muchas de lo que les comentaba, lo que los jóvenes han desertado de la fe, es porque lo que te mencionaba, se les hace de todo, muchas cosas, evento, bueno, todo, a los jóvenes después en culto de jóvenes también una cosa de entretenimiento impresionante, y llegan ya al culto que se tienen que sentar a escuchar la palabra y ya les cuesta, les está costando. El problema es ese, el entretenimiento. Exacto. La ocasión de Entonces, educar a la iglesia para que no sea entretenimiento, que sea exacto, realmente Correcto. disciplinar. Muy bien. exactamente. No irnos al Exacto. extremo de que si tienen iglesia de niños, entonces no, terrible, tampoco. O sea, es más bien como enseñar qué Exacto. realmente debería ser una iglesia de niños y no ser como el Exacto. club, que Sí. eso me parece terrible también. O sea, o sea, nuestro Y mundo ideal debería ser más bien que todos podamos enseñar a todos, porque para eso somos iglesia. Instrúyanse los unos a los otros, corríjanse los unos a los otros y los niños hacen parte de. Pero pues es que bien, oremos. yo tengo un comentario también y es que la enseñanza del domingo, los niños no están como los padres. Se espera que los adultos entiendan la enseñanza, pero no se espera que los niños, ¿sí? Los niños están allí es para comportarse en la iglesia y aprender algo, no toda la prédica, pero algo. Pero es el padre el que se encarga en la semana, ¿sí?, de ver qué entendieron y poderles explicar esa prédica, porque los niños no van a tener la capacidad para y a veces hay prédicas escatológicas o teológicas que ni uno mismo, ¿sí? Pero ni los mismos papás Entonces, a veces entendemos. sí, entendemos. Entonces, ¿qué ¿Sabe? toca? Algo de eso, una cosa, no tenemos que repetirle la prédica en la semana a los niños, pero algo que les digamos, mira, esto aprendimos esta semana, una cosa ya es suficiente. Entonces, no esperamos que los niños entiendan eso, pero sí están aprendiendo a algo de la palabra. También ellos cuando, digamos, el pastor o un anciano o un hermano, si lee la palabra, explica algo, oye, aprendí, ¿bien? También cuando algunos de ustedes, hombres, los inviten a predicar o mujeres a enseñar y sus hijos estén ahí, mire, ellos van a aprender. Ellos aprenden lo que usted predican ante la iglesia. Lo que usted enseña, cuando usted vaya a enseñar, si puede llevar a sus hijos, si se permiten allí, porque ellos van a aprender mucho de usted cuando usted está enseñando a la iglesia y a los demás. Bien, muy bien. Voy aquí a tomar la palabra, seguía Carmen, pero voy a darle el turno, ¿sí? Los privilegios que tiene el moderador a Solange. Solange quiere compartirnos algo, entonces quería hacerlo antes de que fuera a las 9, porque pues los otros pueden irse a las 9. Entonces, Solange, tienes la palabra. Y luego sigue Carolina. Dios los bendiga, hermanos. Yo quería comentarles algo. En clases pasadas, en un grupo pequeño que estuve, no me acuerdo quiénes estaban ahí presentes y no sé si lo recuerdan, en el semestre pasado, venía orando acá, sí, mi esposo y yo, como hogar, como familia, veníamos orando porque yo me iba, pues, pidiéndole al Señor respuesta para salirme del trabajo, ¿sí? Porque yo trabajaba todo el día. Resulta que ya llevo 2 semanas en casa, para la gloria de Dios. Ha sido pues un proceso ya más adaptable por todo el conocimiento que a raíz de esta escuela hemos tenido, ¿sí? Porque antes pues yo no tenía nada de conocimiento de todo lo que hemos venido estudiando. Uno era eso, que ya estoy en casa, que mis hijos están contentos, felices, mi esposo también. Estamos pues obedeciendo al diseño que Dios
nos dejó, que es pues nosotras dedicarnos a nuestro hogar, a nuestros hijos, y pues mi esposo sale a trabajar a proveer, ¿sí? Otra cosa es que me inscribí ya, gracias a Dios, porque quiero empezar a estudiar la escuela de educación en casa, ¿sí? Para darles el homeschool a mis hijos. Entonces empezamos en julio. Los animo a los hermanos que puedan, que se inscriban, pues para seguir en este camino. Era eso, que cuando el hermano Oscar presentó a la profe Cindy, dijiste que ella, bueno, como daba charlas o algo sobre la educación en casa, ¿sí? Algo así yo escuché. No sé, sería bueno que ella... Que responda la profe Cindy si hace en eso. Cuente, profe Cindy. Pues porque pues vamos a empezar hasta en julio, no sé, ahí en el chat escribieron que te inscribiste a qué, es a la escuela de educación, escuela de padres y educación en casa. Escuela para padres que educan en el hogar. Que educan en el hogar, exacto, sí, Ok. señor. Sí, Sí, Ya. ahí. sí, Entonces, sí, es la escuela de padres cristianos que educan en el hogar. Es una escuela exacto. para enseñar a los padres el tema de educación en el hogar. No es de todos los temas de escuela de padres, sino No, solo el es tema de educación en el especialmente hogar. La para hacemos educación una en el vez hogar. o sea, dura un año. Iniciamos en febrero y en julio. También es online y entonces ustedes, pues los que estén interesados en la educación en casa también pueden. Entonces era eso. Bueno, es esas dos online cosas. y hay algunas tutorías también. Bien, entonces, gracias, Orange, celebramos que estés en casa. Muchas bendiciones, realmente yo estaba en el grupo cuando tú dijiste eso, entonces recuerdo esa petición de oración y cómo Dios nos confirma. Es un tiempo de ajustes económicos, ajustes de tiempo, paciencia, pero es una bendición para la descendencia, para Dios, para los hijos venideros. Entonces te felicitamos. Bien. Caroline, ya es el tiempo, ya es las 9, los que consideren deban salir, por favor, pueden hacerlo sin problema, en libertad. Nosotros vamos a tomar estas dos preguntas para ellas, para Caroline y Daisy, y ahí acabamos. Dale, Caroline. Bueno, no es pregunta, estoy como Alexa, o sea, a mí me llamó la atención eso, que hay muchos que están como con un terror con la escuela para niños, ¿no? Y tal vez mi experiencia no ha sido así. En la reunión de grupos pequeños hablábamos de la importancia de la libertad que tiene el niño sentir que no está obligado a estar allá en un salón aparte, y yo tengo la libertad de tenerlo conmigo, eso es importante, ¿no? Para mí. En mi iglesia también no se le dice escuela dominical, sino se llama iglesia para niños. Y también estamos fundamentados en eso de que hay unos que están para recibir leche y otros comen carne. Entonces, estas son educaciones para ellos según su edad. No es que están coloreando, jugando y no. Están recibiendo educación. También parte que yo, por ejemplo, nosotros, mi esposo y yo, formamos a nuestros hijos, pero hay otros niños que no lo tienen, que no tienen papá y mamá que en casa los... Entonces, ¿dónde esos niños se educan? Ahí ese papel sí lo está llevando la iglesia. Ahorita hablo como maestra de escuela dominical de la iglesia para niños, ¿no? Es llegarle el mensaje a estos niños que no tienen a un papá y una mamá que hacen un altar familiar, que le leen la Biblia. Entonces ahí es donde ellos están recibiendo. Pero tal vez por eso, porque en mi iglesia la experiencia es que sí reciben temas, pues. Ya después llega una, de hecho, es a partir de los 3 años que controlan el esfínteres. Antes, nosotros las mamás, cuando mis hijos estaban con bebés, yo estaba en el salón de los bebés con cámaras, o sea, escuchaba todo perfecto, pero tenía un cambiador para el bebé, estaba cómoda, podía dar pecho cómoda, los chiquiticos estaban en el piso con los juguetes cómodos. Entonces, pero escuchábamos la charla. Ya después estamos adentro todos juntos, si así el niño quiere, o sea, sí, y los papás. A partir de 3 años tienen la opción ya hasta 14 de estar en la iglesia para niños hasta los preadolescentes. Y como le decía a mi grupo, mis hijos, por ejemplo, se salieron antes. Es decir, ellos prefirieron ya a la edad de, no sé, 12, ya estaban toda la charla completa adentro.
Pero eso, o sea, de repente yo siento que hay otras personas que tuvieron como que una experiencia triste, porque los veo como muy asustados con eso, ¿no? Pero bueno, se trata de eso, de, como decía Alexa, de que los maestros, o sea, de como líderes estar pendientes qué se les da a ellos allí y bueno, ser parte con todo esto que estamos aprendiendo, pues. Excelente. Entonces vamos con Daisy y Angie levantó la mano. Vamos a dejar esas dos últimas. Vamos, Daisy. Sí, bueno, ¿se escucha por acá? Ok. Bueno, quisiera contar un poquito mi experiencia porque fue uno de los temas al prepararnos un poco con los principios de Dios para todas las áreas y en específico el área de la iglesia. Quiero decir que me da mucha risa porque hasta el día de hoy lo recuerdo, cómo debatía con personas que estaban en ese proceso de formación, estaban siendo maestros míos y a veces cuando estuve antes de entrar a la escuela, pues una de las cosas que no entendía era lo de la iglesia para niños. Y yo hoy por hoy quiero dar un testimonio y es que al entenderlo, no desde la perspectiva de lo que es mejor o no es mejor, porque evidentemente la escuela para niños tiene un origen, tiene un propósito y tiene una razón. No fue solamente un invento, sino que fue parte de una provisión de Dios, pero tenía un origen, tenía un propósito que a veces desconocemos. Y la iglesia, lamentablemente, una de las cosas que adoptó sin tener en cuenta ese origen fue la iglesia para niños, suplantando muchas veces la importancia de congregarnos y cumplir el mandato tal cual el Señor lo dejó evidenciado en la palabra. O sea, el principio de congregarnos y de ser iglesia es algo que no he aprendido. Y me costaba mucho visualizarlo y una de las cosas era los niños no van a entender, va a ser un maltrato para ellos, va a escuchar cosas que hasta yo misma ni las entiendo y ni siquiera me parecen que son correctas, escuchar que se mataban por aquí, se mataban por allá, porque lo primero que sucediera era que mi cosmovisión bíblica estaba errónea. Al entender a un Dios providencial, a un Dios de bendición, a un Dios de bondad, y entender que todo lo que ha hecho lo ha hecho por amor y que lo ha hecho con un propósito, al yo entenderlo, entonces yo lo puedo explicar a mis hijos, yo puedo mostrarle a mis hijos, leyendo la palabra cruda y tal cual es el propósito de que eso esté allí y cómo ahora nosotros podemos disfrutar de un amor que cada día va siendo en nosotros, nos va permitiendo ser perfeccionados en ese amor y ya no vemos ese tipo de cosas que veíamos, por ejemplo, que hacían los profetas, que hacía David con las espadas, las guerras, todas esas cosas. El Señor nos ha traído una libertad espiritual para mostrarnos su amor. Esas cosas yo se las explico a mis hijos en casa junto a mi esposo haciendo el homeschool y es increíble cómo cuando estamos en esa congregación que yo tenía terror de que escucharan el mensaje, el terror no lo tenía con la escuela, todo lo contrario, estaba súper fascinada con que mis hijas por fin fueran a una escuela dominical, llegaran a la edad para ir a una escuela dominical. Terror lo tenía con la asamblea, con la congregación, que van a escuchar, el pastor me va a maltratar a mis hijos, por favor, escuchando un mensaje, no. Y bueno, yo le quiero dar gracias a Dios y quiero testificar ante ustedes la oportunidad que me dio de ver el cumplimiento de ese principio. Y ahora es que me falta, apenas la mayor tiene 5 años, todavía no entiendo las cosas, pero estoy viviendo la bendición de que ellas puedan estar en la congregación junto a sus padres. A raíz de la pandemia, el ministerio infantil prácticamente cerró. Cuando la iglesia vuelve a reunirse, no había ministerio infantil ya, así se le llama en mi congregación. Y no es que me regreso, porque el ministerio infantil tiene un propósito y tiene una estructura que Dios mismo la dio. Lo que hay que entender cuál es esa. Pero el punto es que todos nos congregamos juntos y estamos tratando de aplicar y entender el principio y aplicarlo. Y hoy por hoy veo la bendición. Veo, por ejemplo, la bendición de el hecho de que las brechas se rompan, que mis hijas puedan disfrutar de adultos, jóvenes y niños y los puedan ver todos juntos comulgando.
teniendo una relación y fraternal. Por ejemplo, qué mejor prueba de carácter cristiano para un adulto cuando un niño le llora al lado. Qué mejor prueba vemos a una persona acercarse y decir, te ayudo, ¿quieres que me lo lleve un momento? Le doy una vueltita. Qué mejor muestra de amor de nuestros hermanos cuando voltean y le dan una sonrisa a tus hijos y pueden ellos manifestar el amor de Dios a un pequeño, siendo humildes con este acto. Qué mejor que por ejemplo mi esposo pueda, o sea, yo le doy gracias a Dios por permitirme ver eso, como una mujer viuda, una joven apenas de 28 años, enviudó y tiene 2 niñas chiquiticas, y ver cómo mi esposo acoge a las niñas, cómo nos sentamos juntos, ella está allí, pero las niñas le han tomado un amor muy grande a mi esposo, y ver cómo él puede, no todo el amor ni el afecto de un padre, pero sí ser una figura paternal para esas niñas, que si nos hubieran separado a los niños de los padres, estas niñas nunca verían hombres o mujeres amándose, alabando al Señor, levantando manos y abrazándose también. Entonces, son cosas, yo no hubiera tenido la fe para aplicar el principio, quizás no he podido disfrutar. De verdad les invito a que podamos confiar en el Señor y que lo que Él ha diseñado y lo que Él nos ha dejado como instrucción, podamos darle el voto de confianza, Señor, de que nos va a bendecir muchísimo. Muy bien, muchas gracias, Daisy. Yo quiero ilustrar un poquito, antes de pasar a Angie, que va a ser la última, que ustedes pues no saben quién es Daisy, pero Daisy yo la pongo de ejemplo en muchas de mis enseñanzas, ellos no saben, ¿sí? Pero Daisy, sus suegros son pastores de una iglesia grande, ¿sí? Son servidores con su esposo en muchos de los ministerios de la iglesia. Además, también la familia tienen un colegio, y yo digo, ¿cómo es que Daisy hace homeschool teniendo un colegio grandísimo, su familia? ¿Sí? ¿Cómo es que entonces están aplicando las cosas como familia y como iglesia, siendo que su familia tiene? Entonces yo digo, wow, eso debe ser terrible, pero yo pensaba en la presión, y yo creo que ha habido, pero sobre todo lo que veo es la luz, ¿sí? Cómo tus suegros, que son unos pastores, sí, o sea, o sea, que puedo dar testimonio de cómo aman al Señor, pueden entender lo que ustedes han entendido como familia, y tu esposo han sido luz para su propia iglesia. Entonces, quería agradecer eso. Bien, vamos con Angie. Dios les bendiga. Bien, Angie, pues, sí me copiaste. Amén. Pues mi hijo tiene 9 años y él llevaba yendo a escuela dominical 8 años. Cuando empiezo a la escuela y empiezo a entender todo, pues de que todos debemos estar unidos, ancianos, niños, bueno, todos como iglesia, escuchando la palabra, pues tomamos la decisión con mi esposo de que él estuviera junto a nosotros, ¿sí? Así no entendiera, así. Y lo que decía el profe ahorita me reconforta, porque yo le digo a él, amor, presta atención, aunque sean una sola cosita, que Dios nos va a bendecir, ¿sí? Dios va a hacer algo, no tienes que pues entenderlo todo. Y yo llegar a la casa a explicarle. Pero eso fue un choque grande en la iglesia, y pues Sol es testigo de eso, donde el pastor no estuvo de acuerdo para nada con eso, pero yo siempre me mantuve firme. Y la última vez creo que fui a la iglesia, pues nada, el pastor, yo preciso me hice adelante ese día con mi hijo, y él dijo, bueno, pues que todos para la escuela dominical, y pues mi hijo nada que se paraba. Entonces el pastor seguía insistiendo, empezó como a levantar un poco la voz, como que se enojó, y todo el mundo empezó a verme como la rebelde, y fue supremamente incómodo. Y mi hijo me miraba como que, ¿qué hacemos? Y yo, tranquilizamos, no pasa nada, no te preocupes. Y nada, seguimos ahí. Pero sí fue demasiado incómodo. Acá donde me estoy congregando ahorita, porque me queda lejos de donde estaba viviendo, me trasteé. Entonces, ahí hice lo que la teacher Daisy, creo, no, bueno, dijo, y fue que de una vez, apenas me invitaron a la iglesia, de una vez dije, y pues
le dije al pastor que por favor nosotros pues teníamos este principio y tenemos esa decisión con mi esposo. Entonces, pues él dijo que sí, que no pasaba nada, pero como que intentan de convencerlo a uno de tenerlos a un lado. Y yo me paraba firme y sigo firme en que no, o sea, que él va a estar ahí conmigo. Pero algo también, profe, que le quería decir, y es que Juanjo, mi hijo, quiere estar en escuela dominical. ¿Por qué? Pues porque la recocha, porque los amigos, ahora otra cosa que le gusta, y es que él va, y como ya lleva tanto tiempo en escuela dominical, él sale diciendo que, mejor dicho, que él fue el que más participó, el que más alzó la mano, y me gusta eso, pero yo quiero que él crezca más. Entonces, pues nada, él va a escuela dominical, él está en la iglesia porque yo le digo, sí, pero él quiere estar en escuela dominical. Entonces, pues nada, tenemos ese choque como que casi todos los domingos, y pues nada, quería compartirles eso. Bueno, hay que orar y ver esos procesos. Aún falta mucho por enseñar, pero recordemos que como familia podemos tomar las decisiones ante Dios y a veces va a ser difícil, pero Él nos puede respaldar. Entonces también vamos a tenerte en las oraciones. Muy bien, hemos concluido. Yo sé que este tema de pronto había sido obvio para muchos, pero ya entendiendo esto, vamos a venir las siguientes semanas. Agradecemos a la profe Cindy y nos vemos dentro de ocho días el próximo sábado. Recuerden estar orando, ¿sí? Orando unos por otros en esta escuela. Estas dos últimas reuniones hemos visto muchos testimonios y entonces estemos orando por nosotros, por los hermanos, por lo que estamos haciendo, cómo poder aplicar esto y también por nuestra nación. Bien, un saludo a todos. Muchas gracias. Muchas bendiciones. Nos vemos. Gracias, bendiciones. Bendiciones. Dios les guarde. Dios les bendiga. Gracias. Dios les bendiga a todos. Gracias, Aquí bendiciones. tenemos la Nos vemos dentro de recocha, 8 días. saludando a todo el mundo aquí con bochito. Chao. Muchas bendiciones a todos. Gracias, chao. Bueno, Dios les bendiga. Dios les bendiga. Chao. Para la grabación. Oh, sí, ya la paró, Ay, grabación, ¿dónde estamos? Ay, ¿dónde se para? Espere, yo la tenía aquí de aplicaciones, no, aquí no es. Record.